Este video es para mi sobrina Julia para poder ayudarla en sus clases de ecuaciones, pero también lo voy a subir porque de repente hay alguien a quien le puede también ayudar. Así que para poder resolver ecuaciones, lo primero es esto, básico. Tenemos que aprender a convertir un lenguaje cotidiano, es decir, un lenguaje en el que hablamos normalmente, cambiar esto a un lenguaje matemático. ¿Cómo vamos a hacer esto? Es como si cambiáramos palabras. Acá tengo una serie de oraciones y vamos a cambiar estas palabras a un lenguaje matemático, es decir, a una expresión matemática. Entonces, vamos a empezar. Por ejemplo, si a mí me dicen un número en matemática, un número, como yo no sé qué número es, yo simplemente le pongo X. Puedo ponerle cualquier letra, pero usualmente usamos la letra X, pero puede ser cualquiera. Seguimos. Luego, segunda oración. Si a un número le quitas 5, si a un número X le quitas ¿qué es? Resta. Si a un número le quitas 5. Listo. Seguimos avanzando. Dice, tercera oración. Si a un número le quitas 8, obtienes 27. Listo. Si a un número le quitas 8, obtienes es igual a 27. ¿Sí? Si a un número le quitas 8, obtienes 27. ¿Ven cómo vamos formando de palabras a expresiones matemáticas? Y es el primer paso para poder entender las ecuaciones. Seguimos. Si a un número aumentado en 3, bueno, si a un número le aumentamos 3, X, si a un número aumentado en 3, ahí está. Seguimos. Si un número aumentado en 10 me da 29. A ver, si un número aumentado en 10 me da, resulta igual a 29. Seguimos. Ahora avanzamos cada vez un poquito más. El doble de un número. Cuando a mí me dicen el doble de un número es el doble de un número. 2x. ¿Sí? 2x. Seguimos. El triple de un número. ¿Qué será? 3x. El triple de un número. Muy bien. El doble de un número, coma, aumentado en 17. Repito, el doble de un número, coma, aumentado en 17. Entonces quiere decir que hago una pausa. El doble de un número, coma, hasta ahí hago una pausa. El doble de un número aumentado en 17, es decir, más 17. ¿Ven cómo vamos cambiando palabras a expresiones matemáticas? Seguimos. El triple de un número, coma, aumentado en 15. Resulta ser 69. En cada oración vamos avanzando un poquito más. El triple de un número, pausa, a ver, el triple de un número aumentado en 15 más 15 resulta ser 69. Es igual a 69. Siguiente, la mitad de un número. La mitad de un número es x sobre 2. La mitad. X sobre 2. Si me dicen la tercera parte de un número, x sobre 3. ¿Sí? Y esta es la primera parte para poder entender las ecuaciones y poder resolverlas. Primero tenemos que cambiar todas estas palabras del lenguaje cotidiano a un lenguaje matemático. Entonces, esto es el primer paso. Y como se dan cuenta, cada vez vamos avanzando un poquito más, poniéndole un poco más de dificultad. Importante tener en claro esto para poder pasar a resolver las ecuaciones.